parece si pasamos a la plática? Ok, si traen Biblia, ábranla gracias, en Apocalipsis 2. Una vez nos dijo una señora: ¿saben qué? Yo ya me voy de esta iglesia porque ahí no hablan del Apocalipsis. Y como yo los amo mucho a todos ustedes y no quiero que se vayan, les voy a hablar del Apocalipsis. Cuando ya tengan Apocalipsis 2, me dicen: ya lo tengo. Si no tienes Biblia, acércate a un cristiano que sí tenga. Se cree. Ok, dice Apocalipsis 2, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado, sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, otra versión dice: pero tengo en contra tuya, o tengo en tu contra, que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Vamos a cerrarnos los ojos para hacer una oración bien rápida. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra ya es bendita. Tu palabra añade, Dios, bendición a nuestras vidas. Tu palabra es nuestro manual de vida, nuestro manual para regirnos, para vivir, Señor. Dios, yo te ruego que abras nuestro espíritu, que sensibilices nuestros corazones para recibir, Dios, lo que tú tienes para nosotros. Me abandono en tus manos, Dios, y reconozco, Dios, mi incapacidad y que probablemente no soy digno de hacer esto, Señor, pero en tu gracia y en tu misericordia me has dado esta oportunidad, Señor. Voy a hablar lo que tú pongas en mi boca y no lo que salga de mí, Dios. Gracias, y hacemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Los primeros 3 capítulos de la carta de Apocalipsis, del Apocalipsis, se caracterizan porque son una serie de mini cartas. El primer capítulo, Juan, el que escribe esta carta, cuenta una anécdota o cuenta una experiencia que él está teniendo, y dice que él es llevado en el espíritu a un lugar y que ve a Jesús y que Jesús le dice: escribe lo que te voy a decir. Entonces, en estos 3 capítulos, empezando en el 2, es una serie de mini cartas que es escrita a 7 iglesias diferentes, localizadas, como dice la Biblia, en el Asia Menor. Asia Menor en aquellos tiempos es lo que ahora conocemos como Turquía. En Turquía se encontraban estas 7 iglesias y está escribiendo 7 cartas a 7 iglesias diferentes. Los que estudian la Biblia dicen que estas 7 iglesias son 7 temporadas por las que la iglesia va a pasar. A partir de que se escriben estas cartas, dice que tiene un doble cumplimiento. Primero es exactamente lo que estaba pasando y lo que dice ahí, y 7 temporadas por las que la iglesia va a pasar. Entonces, lo que acabamos de leer es la carta a la iglesia de Éfeso. Jesús le da unas palabras a Juan y le dice: Juan, escribe esto a la iglesia de Éfeso. Y para conocer un poco acerca del contexto de esta carta, vamos a conocer un poco acerca de
de lo que pasaba en esta ciudad. No sé si recuerdan, Pablo funda una iglesia en esta ciudad y él mismo les escribe una carta. Es lo que nosotros tenemos ahora en la Biblia como la epístola a los Efesios. Un día le preguntaban a ¿alguien sabe qué es una epístola? Y dijo un muchacho, pues las esposas de los apóstoles. No son las esposas de los apóstoles. Las epístolas son los libros escritos, las cartas escritas por los apóstoles. Y Éfeso era una ciudad muy famosa en el mundo antiguo. Esta ciudad era súper famosa y tenía una iglesia que compartía la misma fama. O sea, era tan famosa que en esta ciudad se encontraba un templo a la diosa Artemisa. Este templo era un templo que en aquellos entonces conocían como una de las 7 maravillas de aquellos entonces. Hoy solamente quedan ruinas. Si a ustedes les interesa un poquito acerca de eso, métanse a Google y pónganle ahí templo diosa Artemisa en Éfeso y van a ver fotos de unos monumentos muy chidos. Esta era una diosa obviamente griega, pero en esta ciudad estaba ese templo. Esta ciudad es una de las ciudades en las que Pablo ministró por 3 años, el apóstol Pablo. Esta es una ciudad también en la que en el libro de los Hechos nos narra que Priscila y Aquila junto con Apolos ministraban en esta iglesia, y también el socio cercano de Pablo, al que es Timoteo, era lo que ahora conocemos como el pastor, era el pastor de esa iglesia, era un joven Timoteo. También era conocido Éfeso a nivel mundial por ser el centro religioso, cultural y económico de la región. En esta ciudad se llevaban a cabo las olimpiadas de aquellos entonces, en Éfeso, otras en Corinto, y era muy famosa esta ciudad. Entonces, ya que tenemos estas cosas en mente, Jesús escribe a esta iglesia y Jesús comienza describiéndose. Jesús comienza diciéndoles a ellos quién es Él. Comienza diciéndole: yo soy el que tiene en las 7 estrellas en su diestra. Cuando habla acerca de las 7 estrellas, se está refiriendo a las 7 iglesias. El que anda en medio de las 7 estrellas son los pastores de las iglesias. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, los 7 candeleros son las iglesias. Esto ustedes lo pueden leer en Apocalipsis 1. Voy a omitirlo por cuestión de tiempo. Pero Jesús en estos versículos, Él se enfatiza a sí mismo como la autoridad de la iglesia. Él dice: yo ando en medio de los 7 candeleros y tengo las 7 estrellas en mi mano. Eso habla acerca de su inmediata presencia en la iglesia. Dice que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esta introducción me llama la atención porque Jesús se coloca como el centro de la iglesia. Él dice: yo ando entre los 7 candeleros, yo soy el centro, en pocas palabras. Y cuando yo leía esto y entendía esto, me surgió una pregunta. Si Jesús mismo se describe como el centro de la iglesia, ¿qué o quién está gobernando mi vida? ¿Qué o quién es el centro de nuestra vida? Y me venía esa pregunta, o sea, ¿cómo es en veces que conocemos, o cómo es que la humanidad conoce de Dios? Porque les pasa que hay personas que no son cristianas, probablemente no vienen a la iglesia y nos saludan de Dios te bendiga. ¿Les pasa? Que hay personas que no vienen a la iglesia, pero dicen: hey, Dios te cuide, ve con Dios. O sea, es parte del mismo hasta el lenguaje de las personas inconversas, hablar de Dios. Entonces, esas personas, aún ellos creen en un Dios, creen en la existencia de Dios, pero ¿cómo es que ellos saben que existe un Dios? ¿Cómo es que nosotros sabemos que existe un Dios? Me salía esta pregunta: ¿cómo es que nosotros creemos o sabemos acerca de un Dios?
Y la respuesta vino a mí, es rápido, esto es fácil. Nosotros, si no tuviéramos la Biblia, probablemente en nuestro vocabulario la palabra Dios no existiría. Porque la Biblia es la que nos revela un Dios de Génesis a Apocalipsis. Y no podemos decir que creemos en Dios o en Jesús y pasar por alto su palabra. ¿Están de acuerdo? Les contaba el otro de los muchachos del discipulado que conocí a unos muchachos de allá de Sudamérica. Y aunque no lo crean, así que ustedes me vean bien tranquilo, yo juego FIFA. Y yo los conocí así, jugando FIFA. No los conozco en persona, pero los conozco por audífonos. Y resulta de repente que todos fueron cristianos, o que todos son cristianos, o que todos iban a la iglesia, o todos van a la iglesia. Pero uno de ellos saca un comentario que dice: pues yo fui de chiquito a la iglesia y yo creo en Dios, pero no creo en todo lo que dice la Biblia. Me quedé, caray. Entonces no crees en Dios, porque la Biblia dice que existe Dios. La Biblia dice que hay un Dios. A ver, te estás contradiciendo. ¿Cómo está eso? Pero la realidad es de que no podemos hacernos llamar cristianos y que nuestras acciones no concuerden con las de Jesús. No podemos hacernos llamar cristianos si Jesús no está en el centro de nosotros, si Jesús no está en el centro de nuestras vidas, si Jesús no es nuestro diario vivir. Y continuando, Jesús, después de que se describe a sí mismo, ahora Jesús me encanta porque va a declarar algo bien fuerte y de mucha importancia. Jesús dice: yo conozco tus obras, no sobras, tus obras. Y Jesús obviamente le está hablando a una iglesia, y Jesús mira a su iglesia, y si Jesús mirara a su iglesia el día de hoy, a él no le toma por sorpresa qué es lo que está sucediendo dentro de la iglesia. A Jesús no le es un misterio, nada de eso. Pudimos nosotros estar, o puede haber algún tipo de pecado dentro de la iglesia, puede haber algún tipo de corrupción dentro de la iglesia, y esto no lo toma por sorpresa a él, porque él dice: yo conozco tus obras. Si Jesús nos mirara el día de hoy, nos pudiera decir lo mismo, tanto a congregantes como a la congregación: yo conozco tus obras. Y sabes una cosa, cuando yo leía esto, venía a mi mente cómo en ocasiones podemos llevar como cristianos una doble vida. Venir a este edificio y ponernos nuestra máscara de cristianos, y ante las demás personas que estamos aquí podemos aparentar algo, podemos demostrar nosotros mismos como alguien que no somos, pero al final del día, la imagen que yo demuestre delante de ustedes, la imagen que ustedes demuestren delante de los demás, no es la que nos va a sostener. Esa imagen que nosotros pongamos dentro de este lugar, si no concuerda con la que tenemos allá afuera, eso no es algo que nos va a sostener, porque Jesús dice: yo conozco tus obras. Yo a ustedes les puedo mentir probablemente, yo a ustedes les puedo presentar una máscara, y ustedes probablemente no conocerían mis obras, ni yo las de ustedes, porque no estoy con ustedes 24/7. Pero Dios nos ve 24/7. Es por eso que Él es la única persona que nos puede decir: yo conozco tus obras. Al final del día, lo que en verdad importa es mi imagen delante de Dios. Mi imagen, porque Él es el que me ofrece la salvación, no ustedes. Con todo el respeto y el amor que les tengo, ustedes no me van a llevar al cielo. Dios es el que me va a llevar al cielo. Lo que al final del día entonces es lo que importa, es mi imagen delante de Dios.
Y como hay un versículo que dice, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Jesús lo resume en estas palabras: yo conozco tus obras. Continúa diciendo el versículo: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Perdón. Tengo un problema, se me seca muy rápido la boca. Entonces, cuando continuamos leyendo esta carta de Jesús a la iglesia de Éfeso, Jesús empieza a elogiar. Todo hasta este punto es elogios. Yo conozco tus obras. No has permitido o no estás de acuerdo con los malvados. No has permitido que haya falsos maestros, sino que has ido en contra de ellos y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte, dice. Me encanta que Jesús elogia esas obras. Cuando Él dice yo conozco tus obras, Él no pasa por alto lo bueno que nosotros hacemos. Por eso le está diciendo: mira, has hecho esto bueno. El día de hoy yo creo que nos diría: hey, estás haciendo buen trabajo. Has estado llevando despensas a los necesitados. Ahora en la pandemia has estado haciendo eventos de alcance, el Día Nacional de Oración. Estás haciendo cosas buenas, iglesia. Estás haciendo conferencias de jóvenes. Muy bien, estás haciendo esas cosas. Ayudaste a los necesitados. Te has cansado en la obra, pero no te has cansado de la obra. Y todo por mi nombre, sin renegar. Esto es lo que nos diría estas palabras el día de hoy. Y aquí es donde se pone bueno. Jesús usa una palabra que probablemente se van a acordar de un programa de canto que dice pero. Y se van a acordar de esos programas que decían pero. Jesús dice pero. Voy muy rápido, se me hace ya casi a cabo. ¿Qué tiene? Dice pero. Esta es una palabra, cuando yo veo esto, esta es una palabra soberana. Esta es una palabra que Jesús, Dios, solamente Él puede decirnos cuando se trata de nuestras buenas obras. Porque la palabra pero significa a pesar de todo. La palabra pero significa aunque. Jesús toma en cuenta todo el bien que hemos hecho, pero a pesar de todo eso, le dice él tenía algo en contra de ellos. Dice, pero has hecho esto bueno, has hecho esto también, no te has cansado, has estado haciendo esto. Me encanta que no has dejado que se prediquen mentiras en mi iglesia, no has permitido pero. ¿A alguien le ha pasado eso? Que yo creo que los papás lo usan mucho con nosotros, ¿no? Cada que nos quieren regañar, se le conoce como el sándwich. Te va a poner el panecito así, mira, bien bonito, lo primero así bien suavecito. Y mi hijo, híjole, tienes buenos grados, me encanta que en esto eres bueno, en aquello también. Y como que te empiezas a emocionar, ¿no? Dices, me van a premiar. Y te dicen, pero. Y ese pero es como que tienes una cara de felicidad que te estén elogiando algo, porque sabes una cosa, nosotros fuimos creados para el reconocimiento. Es una de las características del ser humano. A nosotros nos encanta el reconocimiento, que se nos reconozca lo bueno que hacemos. ¿Hay alguien aquí que cuando le reconocen algo diga, no es cierto, yo soy una basura, soy un animal, soy un tonto? ¿Hay alguien aquí que diga eso? Eso se llama la teología del gusano. Nada más les falta decir, nadie me quiere, todos me odian. Y
voltean para un lado y ahí va pasando un gusanito y lo agarran, le cortan la cabeza, le sacan lo de adentro y... Jesús está elogiando todo lo que hacía esta iglesia y viene esta palabra, pero la palabra pero significa que todo lo bueno que has hecho no cancela lo malo que estás haciendo. Pero, dice, pero, ¿saben? Ahora en el encierro, ¿alguien sí estuvo encerrado por un mes? ¿2 meses? ¿3 semanas? 2 semanas, sí. Los demás que rebeldes. Si tú tienes iPhone, te mandaban una notificación: no salgas, no celebres Halloween, todas esas cosas. Pero ahora que estuvimos en el encierro, pudimos haber caído en una comodidad. Y estoy hablando por mí. Ya no veníamos a la iglesia. Y me acuerdo que antes de eso, como ya habían cerrado en otras ciudades así por completo, yo le dije a mi papá: ¿sabe qué? Vamos a juntar hoy a todos los de la alabanza. Grabamos varios sets de alabanza, grabamos prédicas y por si nos cierran la ciudad. Y grabamos suficiente material como para 2-3 semanas más o menos, ¿no, Isaac? Grabamos material como para 2-3 semanas. Y la verdad, en ¿qué será? 2-3 días sacamos todo ese material. Y ya, todo era de esperar en tu sillón a que apareciera el live, la función, la transmisión. Y todo era eso. Y la verdad, se sentía bien cómodo, se sentía bien chido. O sea, yo ahorita los domingos me estoy levantando a las 7 de la mañana porque tengo que estar aquí a las 8. Y la neta, en aquellos días ponía mi alarma a las 10:50. Vente, amor, ya va a empezar la reunión. Ni una gorra me tenía que poner, pues nadie me estaba viendo. Y caímos en una comodidad, la neta. Y pues como ya no estábamos viniendo a la iglesia, todo era bien cómodo, todo era bien a gusto. Que muchos de nosotros, tan cómodos y tan a gustos, que en lugar de fortalecer nuestra relación con Dios, vamos a ser honestos, nos tomamos unas vacacioncitas. ¿Sí o no? Ya ven, pecadores. Nos tomamos unas vacacioncitas y el distanciamiento era con personas. Y parece que nos dijeron: distánciate de Dios. Eran 6 meses de separado y muchos llevan ya más de 6 meses de separados de Dios. Era distanciamiento social y muchos lo convirtieron en distanciamiento espiritual. Jesús dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice la iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sabes, por años yo pensaba que la frase el primer amor tenía que ver con una temporada del caminar con Dios de los cristianos. ¿Alguien lo ha pensado así? ¿O no les pasó que veían a una persona que se convertía, aceptaba al Señor y andaba así como que bien efusivo? ¿Qué va a pasar ahora, pastor? ¿Qué vamos a hacer en la iglesia? ¿A dónde vamos si predicamos? Y la gente decía: mira, este muchacho anda en su primer amor. ¿Les tocó eso? ¿Les pasó eso? Yo llegué a escuchar esas frases. Y la verdad, eso fue una frase que a mí me frustró. Porque yo nací en un hogar cristiano. No sé aquí cuántos hayan nacido en un hogar cristiano.
Pero yo que nací en un hogar cristiano no recuerdo haber tenido un momento en el que yo diga, estoy en mi primer amor. ¿Por qué? Porque desde el primer día que yo tengo memoria, yo iba a la iglesia. Yo acompañaba a mi papá donde él iba y predicaba porque él era evangelista. Y yo me frustraba cuando escuchaba estas palabras porque yo decía, ¿y yo? ¿Yo cuándo voy a tener mi primer amor si yo he estado toda mi vida en la iglesia? Pero si hay algo que me gusta de la Biblia, es que la Biblia se interpreta por sí misma. Eso es algo que tú tienes que atesorar, porque si tú tienes una pregunta acerca de la misma Biblia te lo va a contestar. La Biblia se interpreta por sí misma. Porque le pregunta a un maestro de la ley a Jesús: Maestro, ¿cuál de todos los mandamientos es el más importante? Y Jesús le contesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el ¿qué? Primero y el más importante de las cosas que Dios te manda. ¿Alguien honestamente puede decir que ama a su papá, a su mamá con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas? Honestamente, ¿verdad que no? Decimos, no, sí, pero de repente los criticamos. De repente no les hacemos un favor. De repente como que, ¿cierto o no es cierto? Pero Dios dice: si a ellos no los amas así, yo quiero que a mí me ames así. Yo te mando que yo sea tu primer amor. En la lista de cosas o personas que tú amas, yo quiero ser el primero. Eso es lo que Jesús contesta aquí. El primer amor no es una temporada. No es una temporada en nuestro andar con Cristo. Es una prioridad. Y necesitamos poner a Dios como nuestra prioridad. Fer, no sé si me puedes ayudar, porfa. No sé si ya ande acabando, pero bueno. Necesitamos que Jesús sea nuestra prioridad. De verdad, ahora que me casé, he comenzado a valorar más a mis papás. Ya no estoy bajo su techo y hay veces que extraño levantarme y estar ahí en la casa, no porque no esté a gusto con mi esposa, no, al contrario, es otro tipo de amor. Pero como que las cosas que dejas de hacer o las cosas que probablemente en su tiempo no valoraste, las extrañas. No sé si les pasa. Y recuerdo hace unos años mi papá se enfermó bien feo y un día me marcó: hijo, no hay nadie en la casa, me siento bien mal, ven para que me lleves al hospital. Y cuando llego yo, mi papá no se podía sostener por sí mismo. Y le dije: papá, usted es el pastor, ese es el ejemplo que me da, porque anda tomado. No se crean. No se crean. Él le estaba dando un vértigo, traía la cara bien pálida y es un dolor que no puedo explicar. Nunca había sentido ese tipo de dolor, porque te empiezan a pasar todo tipo de cosas por tu cabeza. Todo tipo de cosas por tu cabeza. Porque toda mi vida he tenido a mi papá y me empezó a pasar todo. Señor, que no le pase nada, Padre, que no le pase nada. Y cuando entendí eso, Jesús todavía dice en su palabra: el que ame más a su padre y a su madre que a mí, no es digno de mí. Es decir, está bien que los ames, está bien que haya cosas que tú ames, pero no los puedes amar más que a mí. Y ahí fue donde yo me cuestioné: así como yo amo a mi papá, Señor, yo te amo a ti.
Señor, tú eres mi prioridad. Y pude sentir a Dios decirme: ¿te acuerdas cuando yo era tu prioridad? Tu prioridad, tu primer amor. Pregúntate tú eso: ¿acaso es Dios mi prioridad? Porque Jesús hoy, Dios te dice: ¿te acuerdas cuando yo era tu prioridad? No robabas. ¿Te acuerdas cuando yo era tu prioridad? No mentías. ¿Te acuerdas cuando yo era tu prioridad? Tu matrimonio era muy bueno. ¿Te acuerdas cuando yo era tu prioridad? Las cosas en tu trabajo, en tu compañía, las cosas en tu ministerio eran mejores cuando yo era tu prioridad. Pero has dejado tu primer amor. Has cambiado de prioridad. Cuando las cosas van mal, y ni siquiera estoy hablando solamente de algo económico, estoy hablando en general. Pregúntate una cosa: ¿es Dios mi prioridad? Porque ¿sabes qué entendí en esto? Cuando Dios no es nuestra prioridad, lo primero que hacemos es buscar culpables. No, es que si tú no hubieras dicho esto, si tú no hubieras hecho esto, esto no estuviera así, no hubiéramos pasado por esto. Nuestra óptica es diferente. ¿Por qué? Porque Dios no es nuestra prioridad. Porque cuando entendemos que cuando nuestra prioridad es Dios, entendemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que le aman. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Porque cuando Él es nuestra prioridad, nuestra perspectiva de ver las cosas siempre será desde otra óptica. Siempre será desde la óptica de que Dios sabe el porqué de las cosas. Siempre nuestra óptica será: Señor, tu palabra dice que yo te busque primero a ti. Tu palabra dice que yo me deleite en ti. Tu palabra dice que yo te ame a ti y que tú te encargas de todo lo demás. Pero Jesús dice: has dejado tu primer amor. Y sabes una cosa, hay una diferencia entre dejar y perder, y esta diferencia es importante porque tú puedes perder algo por accidente, pero el dejar es un acto deliberado. Te doy un ejemplo. Yo puedo ir caminando, traigo esto aquí, se me cae, se me pierde. Pero si yo traigo esto y vengo y lo dejo aquí y me voy, yo sé dónde regresar a buscar, porque yo lo dejé aquí. Sabemos dónde buscar cuando dejamos algo. Y el versículo continúa diciendo: recuerda por tanto de dónde has caído. Dice: y arrepiéntete y haz las primeras obras. Elévate. ¿En qué momento, en qué circunstancia, en qué problema dejamos de ver a Dios como el centro de todo y lo convertimos en una teoría? Me llama la atención que Jesús comienza elogiando las cosas buenas, el servicio de la iglesia, las buenas obras. Pero esta iglesia había dejado su primer amor. Era una iglesia que hizo obra, pero perdió el amor. Era una iglesia al estilo Marta. Se afanó tanto por servir que dejó lo más importante: su relación con el Señor. Se convirtió en ama de casa
y se olvidó de su papel de esposa. El servir a Dios, el hacer obras, sin tener el motivador correcto, que es el amor a Él, nos convierte solamente en personas legalistas que creemos que estamos ganando la salvación por estas cosas, que hacemos en el servicio. Señor, yo voy y te sirvo, yo voy y te busco a la iglesia, yo voy y canto a la hora de que está la alabanza, y ya creemos que con eso hemos ganado el cielo. Pero sabes una cosa, es muy fácil que en nuestro enfoque por servir a Dios se eclipse nuestra relación de amor con Él, se eclipse nuestra relación de amor con Él. Es decir, cubrimos de servicio nuestra relación con Él. Pero sabes una cosa, nuestro servicio, lo que nosotros vengamos a hacer aquí, nunca va a reemplazar nuestra relación con Dios. Y cometemos el error de poner lo que hacemos por Él por encima de nuestra relación con Él. Podemos cometer ese error. Pregúntate, ¿dónde fue que dejé de hacer a Dios mi prioridad? Dice, has dejado. ¿En qué momento dejaste que otra cosa tomara mi lugar? ¿En qué momento dejaste que otra persona tomara mi lugar? Y el día de hoy, no sé si nos podemos poner de pie. El día de hoy Dios nos dice, detente y da un paso atrás. Qué feo se oye retroceder, ¿no? Qué triste se escucha la palabra tengo que retroceder, porque piensas que estás perdiendo el tiempo. Pero te digo una cosa, dar un paso atrás no siempre es algo malo. Por eso Dios nos dice hoy, detente, da un paso atrás. No significa que vas a retroceder, simplemente te vas a encarrilar en la dirección correcta. Recuerda el momento en el que yo dejé de ser tu prioridad y vuelve a lo que estabas haciendo en esos tiempos. Recuerda el momento en el que caíste, y si de verdad soy tu primer amor, arrepiéntete de donde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Pero es necesario que dejemos de avanzar, porque avanzar sin Dios es caminar sin movimiento. ¿Por qué? Porque podemos en nuestro avanzar, lo que la sociedad conoce como avanzar, podemos estar adquiriendo cosas. Sí, estoy adquiriendo mi carrera, me está yendo muy bien económicamente, estoy adquiriendo carros, casas, pero todo eso se va a quedar. Y lo más importante, que es nuestra relación con Dios, algo más está tomando su lugar. Por eso Jesús dice, arrepiéntete de donde caíste. En el momento en el que tú dijiste, ¿sabes qué, Señor? A un ladito, porque aquí sigo yo. Vuelve a eso. Tú sabes dónde dejaste esa situación. Que aparentemente estás consiguiendo logros, ganancias, pero todo se queda. Aquí todo lo material no te va a llevar al cielo. Solo tu comunión con Dios,
Solo tu búsqueda de su presencia te van a llevar al cielo. Porque sabes una cosa, si alguien es astuto, es el diablo. Y ha usado el arma más poderosa. Ha usado el arma más poderosa a su favor. Porque hay veces que probablemente no estés viviendo una vida de pecado y ya te arrepentiste probablemente de esa vida que llevaste o de ese pecado que cometiste. Pero el diablo te dice: hey, estás bien, ya no estás viviendo en pecado, ahí estás cómodo, tranquilo, no tienes que buscar a Dios. Mira, ya no estás pecando, mira, tú estás bien. El diablo es bien astuto y te puede hacer sentir que todo está bien, siempre y cuando no estés pecando, siempre y cuando ya no estés en la vida de antes. No, Señor, pero es que ya no me drogo. Pues mira, ya no me drogo. Mira, ya no me emborracho. Mira, pues ya no fornico. Mira, ya no veo pornografía. Mira. Aparentemente, y el diablo te hace pensar que todo está bien, pero no hay nada más cerrado que eso. Porque dice la Biblia que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Yo quiero que te preguntes una cosa: ¿en qué momento dejó de ser Dios mi prioridad? ¿En qué momento otra cosa tomó su lugar? Y si Dios no ha sido mi prioridad, tú dices: quiero hacer a Dios mi prioridad. Me gustaría que pasaras aquí al frente por dos motivos. Uno, tú dices: yo quiero hacer a Dios mi prioridad, o dejó de serlo en un momento y hoy me quiero poner a cuentas con Dios. Hoy quiero volver a ese lugar. Hoy quiero volver hacia atrás donde yo pensé que todo estaba bien, pero en ese lugar algo tomó el lugar de Dios. Y si tengo que retroceder, lo voy a hacer. Si Dios te habló en esta noche, ¿por qué no nos consagramos a Él? Dios quiere hacer algo con tu vida el día de hoy. Pero Dios solamente hace cosas con los corazones que se humillan y que reconocen su condición. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y trae a tu mente, Si tú no estás, ven, encuéntrame otra ¿qué ha sido lo que ha tomado el lugar de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que está tomando el lugar de Dios en tu vida? Y dice Jesús: arrepiéntete donde caíste. Deja de hacerlo y vuelve, o comienza esas obras de búsqueda de mí. puedo más.